Veamos entonces otro ejemplo de modelado que dice lo siguiente. Al restaurante Wharf le gustaría determinar la mejor manera de asignar un presupuesto de publicidad mensual de 1,000 entre los periódicos y la radio. La gerencia decidió que debe invertir por lo menos 25% del presupuesto en cada tipo de medio y que la cantidad de dinero gastada en la publicidad en los periódicos locales debe ser por lo menos el doble de la publicidad invertida en radio. Un consultor de marketing elaboró un índice que mide la penetración en la audiencia por dólar de publicidad en una escala de 0 a 100, en el que los valores más altos implican una mayor penetración. Si el valor del índice para la publicidad en los periódicos locales es 50 y el valor del índice para el espacio publicitario en radio es 80, ¿cómo debe asignar el restaurante su presupuesto de publicidad para maximizar el valor de la penetración total en la audiencia? Formule un modelo de programación lineal que pueda utilizarse para determinar cómo debe asignar el restaurante su presupuesto de publicidad con la finalidad de maximizar el valor de la penetración total en la audiencia. Bueno, jóvenes, un ejemplo interesante, algo diferente a los otros. Y, bueno, las mismas preguntas, ¿o no? ¿Cuál es el problema? Adelante, jóvenes. Vamos, Alexandra. Tal vez el problema es que el restaurante tiene que saber qué cantidad de su presupuesto debe usar en periódicos y radios, o sea, cómo dividirlo. Ok, gracias, Alexandra. ¿Alguien más tiene alguna opinión al respecto? Nada, jóvenes. Bueno, ok, básicamente es lo que menciona su compañero, ¿no? El restaurante desconoce la manera en la cual va a invertir su presupuesto en la publicidad mensual. Desconoce, vamos a colocar de esta manera, no sabe cómo asignar su presupuesto de publicidad pero no sabe cómo asignar su presupuesto de publicidad. Listo, básicamente el problema giraría en torno a eso, ¿no? Nos toca el siguiente campo de nuestra plantilla de modelado. ¿Cuál es la solución al problema? ¿Por dónde va la solución del problema? Adelante, Alejandro. Igual va ligado con el problema, ¿no? La solución es calcular cuánto se va a asignar del presupuesto en publicidad, periódico y radio. Ok. Gracias, Alejandro. ¿Alguien más tiene alguna opinión al respecto? Tal vez podría ser, o sea, lo mismo que dijo Alejandro, pero añadiendo el punto de que por lo menos debe invertir 25% en cada uno de los medios. Ok, gracias, Marco. Bueno, jóvenes, interesante. ¿Alguien más tiene alguna opinión al respecto? Bueno, creo que básicamente sería eso, ¿no? Se debe determinar el monto a invertir o asignar del presupuesto en publicidad. Se debe determinar los montos a invertir en publicidad, considerando de que por lo menos el 25% vaya a
a las dos posibilidades que se tienen, ¿no? Que son periódicos y radio. Entonces, en este caso hay que determinar la cantidad a invertir en publicidad, considerando que por lo menos el 25% se debe invertir en periódicos, radio, ¿no? Genial, jóvenes. ¿Qué más? A ver, vamos entonces estructurando el modelito para este ejemplo. Nos toca la siguiente parte de la plantilla de modelado. En este caso tenemos que responder estas dos preguntas. ¿Qué buscamos calcular con la solución del modelo? Y segundo, ¿bajo qué criterio seleccionamos entre las alternativas? Vamos primero con el tema de la determinación de las variables. ¿Qué buscamos calcular con la solución del modelo? Adelante, Alejandro. La cantidad que se va a asignar a cada tipo de publicidad. Ok, gracias, Alejandro. Adelante, Natalia. Era prácticamente lo mismo, o sea, el porcentaje que se va a asignar tanto a periódicos como a radios. Gracias, Natalia. ¿Alguien más tiene alguna opinión al respecto? Bueno, creo que nadie más. A ver, aspectos importantes, ¿no? Claramente no se sabe cómo asignar el presupuesto. Tenemos dos opciones, y el presupuesto es de 10,000. Entonces podríamos estructurarlo de dos maneras, ¿no? Podríamos decir que lo que buscamos calcular es cuánto se va a invertir en cada uno de estos ítems de publicidad, ¿no? ¿Podríamos ponerlo en porcentaje? Sí, podría ser en porcentaje. X1 y X2 podría ser en porcentaje, pero también podría estar en cantidades, ¿no? En montos, porque sabemos el total. Y al final podríamos estructurar una restricción en la cual diríamos que X1 más X2 tiene que ser igual a 1000, ¿no? Entonces tenemos esos dos caminos. Tal vez sería interesante hacerlo por montos. En el anterior ejemplo lo hemos hecho por porcentajes. ¿Qué buscamos calcular con la solución del modelo? Entonces, acá vamos a decir inicialmente, deseamos calcular el monto a invertir en publicidad en periódicos y el monto a invertir en publicidad en radio, ¿no? Y para ese cometido tendríamos que hablar de que existen dos variables. La primera variable sería X1 y la segunda variable sería X2. Adelante, Pablo, te escuchamos. Profe, aquí tenía una pregunta. En la consigna, lo que te está pidiendo, o sea, según yo, es la finalidad, dice la publicidad con la finalidad de maximizar el valor de penetración total de la audiencia. O sea,
te está pidiendo básicamente ver el valor real que va a tener en la audiencia. Entonces, no sé si, o sea, el monto multiplicado por el valor índice no va a tener mucho sentido, o sea, al menos que queramos ver el dinero, pero no nos está pidiendo el valor índice publicitario como tal. O sea, no tendría que ser el valor índice del periódico y el valor índice de la radio, digamos, como podría, o sea, solo es una idea, ¿no? Pero no sé Ok, si estaría bien. gracias, genial. A ver, veamos, revisemos. Tal vez expresarlo en montos no nos va a servir. A ver, veamos. ¿Qué dice? La gerencia decidió invertir por lo menos el 25% de presupuesto en cada tipo de medio. De la cantidad de dinero gastada en publicidad de los periódicos locales debe ser por lo menos el doble de la publicidad en radio. Dice que el consultor de marketing elaboró un índice que mide la penetración en la audiencia por dólar de publicidad en una escala de 0 a 100. O sea, por dólar de publicidad. Entonces acá ya nos está hablando de unidades monetarias, ¿no? Nos está diciendo que ese es el retorno por cada dólar que inviertes, ¿no? Por cada dólar que inviertes te da ese valor de penetración. Si el valor del índice de la publicidad en los periódicos locales es 50, entonces sí, nos dice por dólar de publicidad. Entonces, cada, digamos, cada dólar invertido en penetración en publicidad en los periódicos nos va a dar un valor de 50, ¿no? Por lo menos creo que ese es lo que está mencionando el en este caso el enunciado, ¿no? Porque dicen acá el consultor de marketing elaboró un índice que mide la penetración en la audiencia por dólar de publicidad. Súper, profe. Ahora sí está mucho más claro. Muchas gracias. Ok. Entonces, no, creo nos convendría tenerlo en dólares, ¿no? En dólares. Podríamos poner acá en las unidades dólares. Ok. Podríamos colocar en dólares. Y con eso estaríamos determinando, ¿no? Las unidades para nuestras variables. Nos tocaría ver el tema de la función objetivo y en este caso se deberían responder esas dos preguntas, ¿no? Vamos, jóvenes, adelante. Adelante, Valentina, te escuchamos. Bueno, una de las que estaba pensando sería minimizar el presupuesto de publicidad y para maximizar el valor de penetración, digamos. O sea, serían dos distintas, creo. Ok, gracias. Adelante, Alejandro. Yo me voy por la segunda opción que dio mi compañera, que es básicamente maximizar lo que pide el inciso A, en realidad, no maximizar el valor de penetración que va a haber en el público. Ok, Alejandro, gracias. ¿Alguien más tiene alguna opinión al respecto, jóvenes? Adelante. Nadie más, creo que nadie más. Profe, en este caso estaríamos calculando la maximización ya no como rendimiento, sino como el índice, ¿verdad? Y sí, si es que tomamos, digamos, esa opción, sería el índice, en realidad. Aquí nos está hablando que el consultor de marketing genera un índice de penetración por dólar de publicidad en una escala de 0 a 100. O sea, por cada dólar que inviertes puedes obtener 50, entre 0 y 100. Entonces, si es que vemos que es por conveniente utilizar el criterio de penetración para seleccionar las alternativas, entonces estaríamos hablando de eso, ¿no? Nuevamente, ¿no? Los criterios de selección de las alternativas son diversos, ¿no? Acá estamos
viendo claramente, ¿no? Lo que les mencionaba el día de ayer, que esta es una técnica muy versátil, ¿no? Se puede aplicar a muchos ámbitos, entonces no se encasilla, digamos, de alguna manera los tipos de criterios o medidas de rendimiento que se pueden utilizar en la selección de las alternativas. En este caso en específico es claro, ¿no? Lo que nos muestra el ejemplo al decirnos que el consultor elabora un índice de penetración. Entonces, ¿qué es lo que puedes buscar para seleccionar alguna de estas alternativas? Porque existen muchísimas combinaciones de inversión entre periódicos y radio, ¿no? O sea, existen distintos montos que pueden llegar a 10.000, la combinación de esos dos. Y un aspecto muy importante es considerar el hecho de que prácticamente tienes que invertir los 1.000. ¿Por qué? Porque si inviertes los 1.000, de hecho vas a lograr una mayor penetración en el mercado, ¿no? Entonces, lo que debemos buscar es la combinación de inversión que existe entre periódicos y radio con la finalidad de maximizar la penetración, porque justamente lo que nos interesa es eso. Mientras hay una mayor penetración en el mercado por parte del restaurante, seguramente va a vender muchísimo más y eso es lo que nos interesa. Entonces, vamos a hablar de ese, de ese criterio, ¿no? Acá vamos a hablar de ese criterio. ¿Qué criterio estamos utilizando? Vamos a hablar de la penetración en la audiencia. ¿Qué es lo que vamos a buscar hacer con esa penetración en la audiencia, jóvenes? Maximizarla. Maximizar, ¿no? Vamos a buscar maximizar. Por lo tanto, vamos a tener la posibilidad de estructurar la función objetivo. En este caso voy a buscar maximizar la penetración en la audiencia. Y esto va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál es el índice, jóvenes? ¿50 por X1 más 80 por X2? Ok, esos son los índices, ¿no? Por cada dólar invertido, 50 por X1. Y en la radio es 80 multiplicado por X2. Estoy olvidando colocar el signo. Más, tendríamos eso, ¿no? Básicamente, tendríamos eso. ¿En qué unidades está? ¿Dólares? Sí o no, pero en este caso estamos calculando el índice de penetración en la audiencia. Si bien está en unidades monetarias el monto, acá multiplicando por 50 nos da cómo se está penetrando en la audiencia, en realidad, ¿no? Entonces, esto está en unidades del índice de penetración, en realidad, ¿o no? No está en unidades monetarias, porque al multiplicar por 50, de hecho, estamos calculando cómo se va a penetrar en el mercado, ¿o no, jóvenes? Sí, sí. Sí, profe. Vamos a medir como la penetración en el mercado, ¿no? ¿Qué más? Bueno, creo que ya tenemos la función objetivo. Restricciones acá, jóvenes. ¿Qué restricciones tenemos como limitantes del problema? Adelante. Vamos, Alejandro. Que se debe invertir al menos 25% en radio y periódico en cada uno. Ok, gracias, Alejandro. Adelante, Natalia. Aparte de la que dijo Alejandro, que la cantidad de dinero gastada en la publicidad de los periódicos debe ser el doble, que es lo que se invierte en radio. Ok, gracias, Natalia. Genial, tiene que ser el doble. Adelante, Miguel. Aparte de las que mencionaron mis compañeros, también cabe aclarar que, digamos, el monto máximo de inversión es $1,000.
O sea, x1 más x2 debería ser igual a 1000. Ok, gracias. Gracias, Miguel. Adelante, Valentina. Profe, era justamente la que aclaró Miguel ahorita. Ok, gracias. Bueno, entonces empezaremos a citar estas limitantes que tiene el problema. Lo primero, ¿no? Me indican que por lo menos se debe invertir el 25%, ¿no? $25 en periódico. Va a suceder lo mismo. También, por lo menos, se debe invertir el 25% en radio. ¿Qué más, jóvenes? Habían mencionado un aspecto importante que dice que la cantidad de dinero gastada en publicidad en los periódicos debe ser por lo menos el doble de la cantidad invertida en radio. Entonces, que el monto invertido en periódicos debe ser por lo menos el doble de radio, ¿no? Eso es lo que menciona, ¿o no, jóvenes? Sí, profe. Listo. ¿Qué más? Su compañero mencionaba que el monto a invertir es cuánto, ¿no? Es 1000, ¿verdad, jóvenes? Sí, profe. Ok. Entonces pasaremos a estructurar las restricciones. La primera, que el monto a invertir es por lo menos el 25% en periódicos. Por lo menos 25% en periódicos. Esto es X1. Por lo tanto, voy a decir que X1 va a ser mayor o igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es el 25% de 1000? 250, ¿no? Jóvenes, es 250, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. X2 lo mismo, va a ser mayor o igual a 250. ¿Qué más? El monto invertido en periódicos debe ser por lo menos el doble de lo que se invierte en radio. Entonces el monto invertido en periódicos, que está expresado como X1, el monto invertido en periódicos tiene que ser por lo menos, o sea, mayor o igual, ¿a cuánto? ¿A 2? ¿X2 o no? Sí. Tiene que ser por lo menos el doble de lo que se invierte en radio. Y por último vamos a tener que X1 más X2 tiene que ser igual a ¿cuánto? A 1000, ¿no? Y acá vamos a tener las mismas restricciones de no negatividad. Vamos a decir que X1 y X2 deben ser forzosamente mayores o iguales que 0. Perfecto, ¿en qué unidades estamos? X1, X2 están en unidades monetarias que serían dólares. Lo mismo va a suceder con X3. Y bueno, prácticamente todas están en unidades monetarias, ¿o no, jóvenes?
Sí, profe. Listo, vamos a plasmar entonces el modelito acá en esta parte rápidamente porque prácticamente no nos queda tiempo. Estamos tomando esa metodología 50 y 80. Acá sería 50 y 80. X1 mayor o igual a 250. Mayor o igual a 250. X2 también va a ser mayor o igual a 250. ¿Qué más tenemos? X1 es mayor o igual a mayor o igual a 2X2, ¿no? Y por último vamos a tener que X1 y X2 tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a 1000, ¿no? Vamos a darle el formato que deseamos. Perfecto, ¿no? Y este sería el modelito de programación lineal. Función objetivo sujeto a una serie de restricciones. En este caso tenemos 4 restricciones. Y bueno, básicamente es eso, jóvenes.